Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura de este evangelio que voy a hacer está tomada del capítulo 15, versículo 26, y del capítulo 16, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio está tomado de Juan capítulo 15, versículo 26, y del capítulo 16, versículos del 1 al 4. Y en este pequeño evangelio, en esta pequeña lectura que acabo de hacer, el Señor nos invita a ser testigos de Él. ¿Y quién es un testigo? Un testigo es aquel que ve, que presencia un hecho, que está allí en los acontecimientos de ese hecho. El que ve, el que oye, el que tiene experiencia porque estuvo allí. Bueno, ¿y quiénes fueron los primeros testigos? Los primeros testigos fueron los apóstoles, los discípulos de Jesús. Hoy nos toca a nosotros ser testigos de Jesucristo. Pero es muy importante para ser testigo conocer a Dios, conocer a Cristo. Y eso significa que debemos experimentarlo en nuestra vida. Yo tengo conocimiento de Jesucristo porque abro la Biblia y la leo, porque dedico momentos a la oración profunda, al silencio interno y externo para escuchar lo que el Señor tiene que decirme. Jesucristo fue testigo del Padre. Los apóstoles fueron testigos de Jesucristo. Y hoy nos toca a nosotros ser testigos de Jesucristo. Por lo que nos dicen esos apóstoles allí en la Sagrada Escritura de Jesús, de lo que dijo, de lo que hizo, de la manera como se comportaba Jesucristo, de lo que decía, de lo que enseñaba. Y hoy nos toca ser testigos de Jesucristo en medio de una pandemia, en medio de una situación muy difícil en el mundo entero, en donde hay mucha gente nerviosa, llorando, en donde hay mucha gente que ha renunciado a la fe. Nosotros tenemos que ser signos de esperanza para esa gente. Tenemos que olvidarnos de nuestras propias situaciones y tenemos que consolar a los demás, y tenemos que hablarles de que después de este momento oscuro y difícil viene una luz, y que debemos esperarla con confianza porque viene. Y mucho más a nosotros en este país de Venezuela, en nuestro país con sus necesidades y también con sus particularidades, con sus circunstancias y características especiales.
diríamos, que tenemos acá en este país. Jesús no nos deja solos para esto. Él nos va a enviar al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Y nos va a enviar el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que toque nuestros corazones. Y que toque nuestros corazones para que aceptemos su mensaje, su palabra. El Señor nos habla de estas cosas y nos advierte. No van a pasar por momentos fáciles. Van a venir momentos muy duros y difíciles. Estamos viviendo estos momentos difíciles y cualquiera puede decir, y más todavía mientras que seamos cristianos. Pero no nos deja solos, nos envía su Espíritu para que tengamos fortaleza, para que tengamos fuerza en medio de las situaciones. Nos envía al Espíritu, el Consolador, para darnos sabiduría, para darnos a nosotros inteligencia para resolver las circunstancias y hacerle frente a las situaciones. Dice esta pequeña lectura del Evangelio, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículos del 1 al 4, que Jesús les dijo estas cosas a los apóstoles para que la fe no fuera a tropezar en medio de las expulsiones que iban a vivir ellos de las sinagogas. Ellos en medio del maltrato que iban a recibir los apóstoles por ser testigos de Jesús, por dar culto a Dios. Les decía estas cosas, no los dejo solos para que la fe no fuera a tropezar y para que no fueran a perder la fe. Vamos a pedir pues al Señor que recordemos siempre la palabra de Dios, que recordemos siempre las palabras de Jesús. Para esto hay que abrir necesariamente, y no hay otra manera, la Biblia. Y hay que leer los evangelios, hay que leer las cartas de los apóstoles, hay que leer las cartas de Pablo, la carta de Santiago, la carta de Judas, no el Judas traicionero Iscariote, sino el Judas Tadeo. Hay que leer también las cartas de Pedro y las cartas de Juan para poder recordar siempre el mensaje de Dios y no tropezar en nuestra fe, no dejar que nuestra fe se muera cuando vengan los momentos duros y difíciles, y para recordar que ya el Padre nos había dicho por medio de Jesús estas cosas. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.